Un abrazo muy grande a todos nuestros viajeros cósmicos, a todos nuestros hijos del sexto sol. Bueno, hoy es un día muy interesante a nivel de lo que es el escaneo de la energía, ya que hoy iniciamos nuevamente con un Kin número 1. Iniciamos con la onda encantada, la onda mágica del dragón. O sea que hoy es un dragón tono 1, un día excelente para atraer nuestros propósitos, un día excelente para entrar en contacto con la naturaleza, tanto nuestra naturaleza interna como la naturaleza externa, la naturaleza de nuestro entorno. Entonces, por tal motivo, hoy es un día especial para hacer magia, magia de atracción, para hacer magia de manifestación y especialmente para autoconocernos, que eso es lo que estamos buscando siempre dentro de la reingeniería y la magia bioneuronal. Un abrazo muy grande en verdad para todos, un agradecimiento muy especial para aquellas personas que han participado en las actividades que se han realizado en la ciudad de Manizales, las consultorías, el servicio de sanación abundancia, la clase, bueno. Todo esto ha estado allí a la disposición de todos y cada uno de los que quieren encontrar unas herramientas que les permitan transformar radicalmente su vida y de manera positiva. Entonces hoy, por ser un día tono 1, debemos hablar de todo lo que tiene que ver precisamente con nuestro cerebro, con la forma en que procesamos la realidad, con la forma en que nos vamos encontrando día a día, con los acontecimientos y las circunstancias que se nos presentan, pero lo más interesante es la forma en que nosotros vamos creando dichos acontecimientos. Es magnífico, es algo apasionante poder encontrar cómo es que una persona crea la realidad, por qué algunas personas atraen ciertas circunstancias y otras personas por el contrario atraen unas circunstancias totalmente diferentes, así vivan incluso en la misma casa, así sean hermanos. Entonces es muy importante que nosotros veamos el proceso de creación de la realidad como algo en lo cual realmente sí tenemos una incidencia, sí tenemos una influencia que nos va a permitir a nosotros de una u otra manera transformar los acontecimientos de nuestra vida. Pero entonces, antes de entrar de lleno en lo que es este aspecto, debemos comprender dos cosas. Una, el aspecto espiritual que nosotros le podamos dar a nuestra vida es sumamente importante, porque ya bien lo hemos mencionado en otros programas, nuestra mente no alcanza para poder transformarse a sí misma, entonces debemos apelar a algo que está por encima de la mente, a ese observador, a ese aspecto trascendental que toda persona en su corazón guarda. Pero para entrar en contacto con ese aspecto trascendental es adecuadísimo que nosotros trascendamos las creencias, que empecemos a analizar nuestras creencias y a darnos cuenta de ciertos procesos que hemos vivido. Me explico. Nuestro cerebro está dividido en varias partes, en algunas ocasiones se ha hablado de 4 partes, en otras ocasiones se ha hablado de 2, pero también debemos tocar un aspecto que es el cerebro reptiliano. Es una parte de nuestro cerebro muy profunda en la cual están grabadas las creencias de la supervivencia, está grabado todo lo que es el aspecto instintivo, está grabado todo lo que es una información muy importante, que es la que nos permite construir la realidad. Mientras nosotros no logremos llegar a esa parte y de una u otra manera modificar, llamémoslo de esta forma, modificar los aspectos que allí están consolidados y grabados, pues vamos a tener siempre que enfrentarnos con un proceso de que el subconsciente o las tendencias de la supervivencia ganen. Entonces allí, para poder llegar a este punto, debemos hablar de la historia de los griegos, en la cual se mencionó el caballo de Troya. El caballo de Troya es un simbolismo, yo creo que casi todos conocemos esta historia, en la cual se lleva un caballo a cierta parte y él es un regalo supuestamente de rendición del ejército, y lo que hay dentro son soldados que esperan a la noche para salir de ese caballo, abrir las puertas y empezar a atacar esta ciudad. Esto es una metáfora que nos permite a nosotros ver que de una u otra manera debemos buscar un mecanismo que nos permita burlar las defensas de nuestra mente. Y esas defensas están dadas precisamente por el cerebro reptiliano, están dadas por esos deseos de supervivencia, por el instinto, están dadas por creencias muy profundas que también se relacionan curiosamente con lo que nosotros consideramos la espiritualidad.
¿Por qué se relacionan? Porque en la antigüedad hablar de la espiritualidad, hablar de las creencias en Dios era un mecanismo también de sobrevivir. ¿Por qué? Porque el cerebro antiguo no conocía ciertos fenómenos de la naturaleza y se los atribuía a Dios, y entonces de esa manera, cuando él veneraba de una u otra forma dichas fuerzas, pues encontraba una cierta paz que le ayudaba en su proceso de supervivencia, y eso se ha ido grabando a través de nuestro código genético. Pero también debemos encontrar algo que me parece supremamente importante, y es que en la antigüedad los antiguos, los ancianos podían de una manera llevarnos a un contexto espiritual de una forma más fácil. Esto significa que ellos entraban en trance, si bien es cierto que utilizaban ciertas plantas de poder, también es cierto que ayudaban a que toda la tribu en algún momento reunidos a la luz de la hoguera pudiesen entrar en trances espirituales, con tambores, con ciertos sonidos. Entonces esto nos hace pensar que definitivamente sí hay formas de ampliar nuestra percepción y de entrar en otros niveles diferentes de ver la vida, de ver la realidad. Y eso es la magia. Cuando tú aprendes a ver la vida de otra manera, cuando tú empiezas a encaminarte por una forma de percepción totalmente diferente, es allí que tu vida empieza también a transformarse y a dar un giro de 180 grados. Pero aquí toquemos un aspecto práctico. Una de las cosas que he visto últimamente a nivel de la sociedad es ciertos niveles de dependencia, aunque parezca increíble, hay ciertos niveles de dependencia en el cual una mujer depende económicamente de un hombre, en la cual un hombre depende económicamente de una mujer, y entonces se mezclan unas sensaciones, unos sentimientos, una cantidad de pensamientos allí que deterioran el núcleo de la sociedad. Nosotros debemos comprender que estamos aquí para compartir, que estamos aquí para ayudarnos, para tendernos la mano, pero que nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Nadie puede llevarnos a nosotros a un nivel de evolución y nosotros no podemos llevar a nadie a un nivel de evolución. Lo máximo que podemos hacer es un acompañamiento y lo máximo que podemos hacer es prestar nuestra presencia y nuestra experiencia para guiar. Pero es como lo decían en alguna película, es simplemente abrir la puerta y la persona debe entrar y empezar a observar qué hay detrás de esa puerta. Y entonces cuando se genera una dependencia, ya sea de orden emocional, ya sea de orden económico, cualquier tipo de dependencia, eso va coartando tus procesos de evolución. Y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque si nosotros queremos vencer las barreras que hay en el cerebro reptiliano, si queremos realmente alcanzar un estilo de vida diferente, digno, pleno, debemos encontrar qué nos ata para ser libres, debemos encontrar cómo manejarnos dentro de una libertad consciente y encontrar que hay ciertas barreras que son autoimpuestas. Por ejemplo, hay mujeres que se han ido anulando poco a poco dentro de una relación porque el hombre pues se ha dedicado a ser machista, a ser posesivo, no les permite estudiar, no les permite trabajar, no les permite crecer. Y las mujeres en ese proceso de enamoramiento de pronto se entregan a esta relación de una manera muy incauta y entonces dejan amigos, se cierran a las posibilidades, solamente ven, sienten y respiran por esta relación que están cultivando. Y cuando menos piensan, si la relación termina, entonces voltean a mirar a su alrededor y ya no hay nada de dónde agarrarse, se sienten totalmente solas y eso genera un proceso de dependencia emocional. Pero algunos dirán, ¿pero por qué está hablando de la dependencia emocional si estamos hablando de crear la realidad? ¿Por qué? Porque esa dependencia emocional va a impedir que tu potencial fluya de la manera en que debe ser. Cuando tú estás en alguno de los aspectos de tu vida, estás un poco débil, recuerda que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y si tu debilidad está en el aspecto emocional, ahí la cadena de la creación de tu realidad se puede romper. Entonces debemos comprenderlo de esa forma. Ahora, miremos por ejemplo dependencias también en el ámbito familiar. Entonces jóvenes u hombres ya hechos y derechos que dependen aún de su círculo padre-madre, que viven todavía en la casa de los papitos. Yo sé que el Hotel Mama es el hotel más maravilloso que hay, pero eso es un impedimento para la evolución. Entonces ahí ya algunos como que prenden las alarmas y dicen, pero no, yo cómo me voy de la casa de mi papá o de la casa de mi mamá. No te estoy diciendo que te vayas, te estoy diciendo que ganes independencia, que ganes poder personal, que construyas tu vida, pero que no generes esos lazos de dependencia.
Hay uno de los mecanismos que usamos en reingeniería bioneuronal que se llama la interdependencia. Es cuando yo comprendo que no dependo de nadie, pero que no soy totalmente autosuficiente. O como lo dicen en el lenguaje de los chamanes, hay que ser tan fuertes como los lobos, en soledad fuertes, avanzando, en soledad cuidando de nosotros mismos, y en manada, cuando estamos en manada, ser coparticipativos, ayudar, compartir, dar y cuidar. Entonces eso pasa, pero lamentablemente en las familias hoy día hay mucha disfuncionalidad. Entonces los papás se hacen cargo de los problemas de sus hijos, los hijos le echan la responsabilidad a sus madres y así sucesivamente. Entonces se genera un circuito social que realmente está deteriorado en su base. Y esa base es una dependencia emocional, una dependencia tóxica a nivel de las relaciones, y eso no va a permitir que tú avances. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. El cerebro reptílico le interesa sobrevivir, le interesa la comodidad, le interesa no tener que pensar mucho. Por eso le llaman los científicos reptil, porque es una parte del cerebro que funciona y procesa la vida de una manera totalmente diferente, a niveles muy instintivos y a niveles muy de comodidad. Entonces, cuando una persona se siente cómoda, así su realidad no sea la que ella quiere, así su realidad no sea lo que está destinada a ser en su potencial, explico, en su potencial. O sea, nosotros tenemos el potencial para crear una vida magnífica, a eso me refiero con destinada a ser en su potencial. Pero así no sea de esa manera, si la vida es aparentemente tranquila, donde yo puedo tener el sustento básico para mí o para mis hijos, pues entonces muchas personas se conforman con eso, y obviamente que en ese orden de ideas no van a despertar su potencial interno. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad, porque no tienen un impulso, porque no ven las cosas que podrían crear, porque no se hacen un proceso de autoexigencia. Entonces allí, cuando uno pasa a otro nivel y sale simplemente de esa zona que llaman algunos la zona de confort, pues debe enfrentarse a muchas cosas. Y una de las primeras cosas con las que debemos enfrentarnos es con esos ganchos de dependencia que se han podido generar, ya sea a nivel sentimental o a nivel emocional con nuestros familiares, amigos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿cómo puedo hacer entonces para romper esos vínculos de una manera sana, de una manera armónica y de una manera que realmente me pueda ayudar a elevarme? Pues lo que debo hacer, vuelvo a un punto importante, y hoy por ser tono magnético debemos tocarlo, y es crear un propósito. Mira, salte de la zona de confort, empieza a buscar resultados, empieza a buscar cómo crear tu vida de manera diferente. Si tú no haces eso, si tú no vas mirando de qué manera puedes crear tu vida, cuál es el legado que vas a dejar a la humanidad, cómo llevas a colación y a manifestación tu máximo potencial, pues entonces tu vida está transcurriendo sin ton ni son. Entonces no te estás enfocando en algo importante, no te estás enfocando en ese autoconocimiento. Aunque hay personas que se excusan en el hecho del autoconocimiento para no salir de su zona de confort. Ah, no, es que yo estoy aquí haciendo procesos de meditación, estoy entregado, qué sé yo, a la espiritualidad, al vegetarianismo, a no sé qué. Y en la vida práctica no están enfrentando los requerimientos que las circunstancias le colocan. Entonces llega el momento en que obviamente ya se va a ver muy escaso de resultados, en que ya se va a ver muy dependiente, y pues entonces ahí va a sentirse en un estado de frustración y no va a alcanzar a despertar todo ese potencial. Debemos vencer esa barrera de la dependencia, debemos empezar a volvernos interdependientes, comprender que somos parte de un circuito universal donde debemos cumplir con nuestra función específica, que es la de expandir la realidad, crecer. No busques excusas, por favor. Hay algunas personas que buscan la espiritualidad como una excusa, hay otras personas que buscan las relaciones sentimentales como una excusa, hay otras personas que utilizan su soledad como una excusa. Excusas hacia qué? Hacia no hacer algo para crear una realidad diferente, hacia no fomentar un estilo de vida pleno, consciente, armónico. Entonces no me explico, por ejemplo, por qué, es que estoy solo, no tengo pareja, entonces no voy al gimnasio, no me cuido, no hago técnicas de respiración, no como una comida saludable.
¿Por qué? Pues, no, es que como no tengo pareja, pues a mí quién me va a mirar, si tengo un gordito de más, pues no importa. No. ¿Por qué? Porque es que tú no te puedes deber a otra persona. Tú te debes a ti misma y ese es el templo de tu cuerpo. ¿Cómo no lo vas a cuidar? Que es que yo no tengo para ir a una universidad, nunca fui, entonces pues ¿para qué me voy a poner a leer cosas? ¿Para qué me voy a poner de pronto a deleitarme con una gran obra clásica de la literatura? No, ¿eso para qué? Si yo ni siquiera hablo con nadie. No, es que tú debes comprender que tu mente, tu cerebro es como un músculo y también debes ejercitarlo y debes empezar a ampliar todos esos mecanismos de relación, de interpretación, etcétera, etcétera. Bueno, son ejemplos ahí que coloco, espero de pronto que no se interprete de mala manera y que no se crea que de pronto estoy como juzgando algo, sino que debemos encontrar qué puede estar fallando en la transformación de la realidad. Y en estas últimas consultorías pues tocamos en muchas personas ese aspecto de dependencia emocional, de dependencia económica, y pues bueno, la dependencia es eso, es depender de algo, y si ese algo no está, pues entonces puedes estar corriendo riesgos. Seguimos hablando, pero antes de seguir hablando del tema de la tarjeta de fusión 3, me gustaría que en estos días estemos muy pendientes porque vamos a hablar de la geomancia tal cual como se concibe en reingeniería bioneuronal. O sea que para este periodo de tiempo yo les había entregado unos tableros radiónicos hace un tiempo atrás con los 7 niveles de estudio que hicimos. Y esos tableros radiónicos se ubican de una manera específica. Y dentro de esos tableros radiónicos hay como una vibración numérica y se puede establecer un parámetro. O sea, esto significa que nosotros en estos días vamos a dedicar los programas a hablar sobre un oráculo, sobre la forma en que nosotros debemos reorganizar la casa, el flujo de energía dentro de nuestra vida, dentro de nuestra casa, a nivel personal. Entonces vamos muy relacionados obviamente con este proceso por el cual se entró a nivel de los cálculos de Oriente en China, donde se habla de la serpiente de agua, pero nosotros debemos comprender que vamos a hacer el cambio dentro de reingeniería bioneuronal, no porque haya habido Año Nuevo en China, porque si no también nos tocaría celebrar el Año Nuevo judío, el Año Nuevo, pues en casi todo lado hay años nuevos. No, nosotros lo hacemos porque hoy empezamos tono 1, hoy empezamos kin número 1. Entonces en estos días es apto y propicio generar cambios en nuestra geomancia, en la reorganización de nuestras oficinas, de nuestras casas, pero lo vamos a hacer con base en un oráculo. El oráculo, ustedes lo vieron, las personas que entraron a www.bioneuronal.com, y se dan cuenta que está compuesto de 5 partes, que está compuesto de unos tonos, y entonces esos tonos se ubican en ciertos puntos geográficos. O sea, la geomancia o el Feng Shui no es solamente de China, no es solamente de allá. Se encontró y se han encontrado pruebas que los antiguos mayas también organizaban sus pirámides de acuerdo a los solsticios, a los equinoccios, de acuerdo a los puntos cardinales. Eso es geomancia. Y nos dejaron ese legado y nosotros podemos aprovecharlo. Bueno, algunos me dicen, ¿y por qué no utilizar solamente el Feng Shui? Nosotros debemos comprender que para este lado del mundo, o sea, estamos ubicados en un terreno en el cual lo andino tiene una relevancia muy importante. Es curioso encontrar que hay puntos de conexión entre las culturas, por ejemplo, de los Andes, la japonesa, la china y la hindú. Hay ciertos puntos en común, después los hablaremos, pero por ejemplo el idioma tiene mucha relación. Pero se estableció los que vinieron a poblar este planeta, y entre esos también muchos cosmocratores que vinieron acá, muchos arquitectos de este sistema, ubicaron ciertos espacios culturales de acuerdo a la geografía del planeta. Entonces me explico, se colocaron pirámides en Egipto, bien, pero también se colocaron ciertas pirámides diferentes en México o en Perú. Entonces yo quiero que tú comprendas que la Tierra es un organismo vivo que responde a ciertas influencias de acuerdo a la posición geográfica. Entonces si nosotros vamos a ir a hacer Feng Shui en Europa, no va a funcionar igual. Si vamos a hacer Feng Shui, qué sé yo, en Rusia, tampoco va a funcionar mucho. Entonces eso es, y se hicieron unos experimentos cuando recién se sacó la acupuntura de China, y una de las cosas que discutían es que en China la acupuntura tiene una mayor efectividad que en Estados Unidos, por ejemplo.
pues porque hay unos parámetros mentales y hay una serie de formación allí que impide que las creencias funcionen, y entonces pues eso es la barrera de la que estábamos hablando. Pero bueno, eso es para que lo tengamos en cuenta, estemos muy pendientes, porque en los siguientes programas vamos a hablar de ese oráculo aplicado a la geomancia, aplicado a la numerología, aplicado al escaneo de la energía, que han habido muchos cuestionamientos allí y quieren las personas empezar a hacer sus cálculos, empezar a mirar cómo se proyecta su vida después de su cumpleaños, porque eso de estar yo diciéndoles, no, mira, en tu cumpleaños haz esto, no, pero si tú puedes escanear tu energía, tú puedes hacer cosas que transformen ese día en algo especial. Entonces ténganlo muy en cuenta. Vamos a empezar desde mañana con esos programas, pero hoy quisiera hablar de dos códigos que vienen en la tarjeta radiónica de Fusión 3, y es el código de la influencia y el código de moldear. En la tarjeta de Fusión 3 encontramos ese código de influencia que nos permite autoinfluenciarnos. O sea, cuando tú no logras vencer esas barreras que el inconsciente te pone para dar esos primeros pasos, para sacar, llamémoslo así, esa berraquera para llevar tu vida a otro nivel, pues si tú no logras influenciarte a ti misma o a ti mismo, no vas a lograr en un punto en el cual, si no hay esa influencia, si no hay ese proceso de adentrarte en tu mundo interior, pues va a suceder que precisamente allí vas a encontrar una falla, una resistencia muy fuerte. Entonces este código te permite influir sobre el campo energético de cualquier situación o persona para enviarle información que le ayude y te ayude en la consecución de tus resultados. Tenlo muy presente, pero primero vas a influenciar en ti. Si no logras influenciar en ti, va a ser muy complejo que alcances lo que estás buscando. Y el código de moldear es un código que te permite ver cualquier situación y manejarla de tal manera que sea universalmente más adecuada para ti. Entonces, bueno, para ti y para todas las personas que te rodean, cuando llega una situación X o Y, esa situación tú debes aprender a moldearla. Y eso hace referencia al arte marcial, por ejemplo. En nuestras prácticas de Hapkido, lo que nosotros hacemos es que cuando viene el oponente no lo enfrentamos, no lo lastimamos, sino que redireccionamos su energía y pues termina en el piso o termina desistiendo de atacarnos. Y es precisamente eso lo que nosotros debemos procurar en nuestra vida. Que vienen las circunstancias y no es allá a ponerle el pecho y empezar a pelear y empezar a esforzarse, sino redireccionarlas para que se dé lo universalmente más adecuado para ti y para las personas que están involucradas. Ahí funciona el principio del círculo, o sea, todo debe girar, no debes ir en línea recta, no debes irte de frente contra las circunstancias y tratar de imponer tu voluntad y tratar de pelear allí para que te hagan caso. No, tú debes redireccionar la situación, moldear las cosas. Y por otro lado también debemos comprender que este código nos permite moldear nuestros pensamientos, nos permite ir más allá en todo este proceso de autoaprendizaje y de discernimiento y obviamente despertar de la conciencia. Bueno, entonces recuerden llamar en la ciudad de Manizales las personas que están requiriendo el material de abundancia total. Es un material excelente, viene con unas explicaciones muy puntuales sobre todo lo que es el proceso de reconfiguración, lo que es el proceso de expansión de nuestra conciencia y de manifestación de ese estado que se llama la abundancia. Por otro lado, ya también están las tarjetas radiónicas de fusión, están mejoradas, están, bueno, con todo eso que ya lo hemos comentado y que están listas pues para que nosotros podamos utilizarlas y podamos implantar estos códigos de manera muy eficiente. Por otro lado, también les cuento que se están abriendo ya las consultorías en la ciudad de Bogotá, deben inscribirse. Entonces las personas que ya se han inscrito o que quieren hacerlo para hacerles llegar el material, lo pueden hacer al 310-415-6985. 310-415-6985 o al 883-7503. Y recuerden, en la ciudad de Bogotá, carrera séptima número 2349, local 53. El espíritu del amor los envuelve, el espíritu del amor los ilumina. Ustedes saben que los amo muchísimo. Aprovechen este día porque estamos empezando todo el telar nuevamente. Estamos empezando el Sol King número 1. Quedamos siempre en conexión.